Capítulo 27. Reina se deslizó silenciosamente al interior de la alcoba. Habían dejado una vela encendida que proporcionaba luz suficiente para cruzar el cuarto hasta el ropero del muro. Dejó allí su cesto de medicamentos y se apresuró a quitarse el manto. Ranulf siguió durmiendo. A ella no le gustó que hubiera dejado abiertas las cortinas del lecho. El menor ruido podía despertarlo. Pero por lo visto hasta entonces Ranulf solía dormir profundamente. Había sido un alivio que la llamaran otra vez de la aldea, aunque el motivo le provocó muchas horas de preocupación. La hermana del panadero había sufrido una caída y estaba a punto de abortar. Pero después de trabajar media noche y de utilizar todos los remedios que se le ocurrieron, Reina había reducido el peligro de una mera posibilidad de que el bebé se perdiera, cosa que a la mujer le era muy propensa. Si permanecía acostada por un tiempo hasta que la criatura se afirmara bien, aún podría llevar el embarazo a término. Lo que la aliviaba era la excusa de escapar por esa noche, del lecho matrimonial sobre todo, al menos hasta que Ranulf estuviera dormido. Aún le parecía imposible lo que le había dicho en la última conversación. Después de pensarlo, la horrorizaba imaginar cómo debía de haberle caído. Lo sorprendente era que no se le hubiera reído en la cara. Ahora debía pensar que ella lo deseaba, o cuanto menos, que deseaba el placer que él podía darle, y eso era mucho peor. Los hombres nunca dudaban de sus propias proezas. ¿Qué otra cosa podía pensar él? ¿Que ella encontrara defectos en su técnica tan expeditivo? Por cierto que no. Claro que no. Oh, maldita la boca suya. Abrió bruscamente el ropero e hizo un gesto de horror ante el chirrido de los goznes. Un agitar de sábanas a su espalda la hizo tirar bruscamente de su túnica sin molestarse en desatar los lazos. La arrojó junto con el manto al ropero, sin cuidado. Pensó hacerse un jergón para pasar en él el resto de la noche. Pensó acurrucarse en el suelo mismo, allí donde estaba. No quería que Ranulf se despertara bajo ningún motivo, pero ¿qué excusa podía darle por la mañana si él la encontraba durmiendo en el suelo? La camisa era más ajustada. Tuvo que desatar los lazos, y mientras luchaba con ellos en la penumbra, la voz de Ranulf le sorprendió. «Ven aquí, reina». El hecho de tener el corazón en medio de la laringe le dificultó la respuesta. Un momento. Te quiero aquí ahora mismo». La orden dada, con aquel tono particular, le llevó los pies hacia adelante. Solo cabía esperar que él no estuviera del todo despierto. Tal vez solo quería asegurarse de que ella había regresado sana y salva para volver a dormirse. Se detuvo a un par de metros de la cama. Sí. Ni siquiera vio el movimiento de la mano. Un momento después caía sobre él. Acabó de espaldas junto a Ranulf. Luego oyó el ruido de su camisa al desgarrarse. «¿Qué haces?», logró balbucear. Demasiado tarde. También la enagua se desgarró por el medio. «Lo que pediste», respondió él en el más razonable de los tonos. «Dijiste que ambos debíamos estar desnudos. Yo ya lo estoy. Y tú estabas tardando demasiado». «¿Y eso te autoriza a...?» Su furioso comentario quedó inconcluso. Hasta le sorprendió haber podido decir tanto. Él no la había llamado para hablar. Plantó la boca sobre la de ella con una feroz posesividad. Y un momento después hizo lo mismo con su cuerpo. Sin embargo, esta vez fue diferente. Sus embates no eran tan rápidos ni tan fuertes. Había cierta languidez en sus movimientos, una ondulación embriagadora que provocó un torbellino de sensaciones deliciosas en su interior. Y sus labios no se centraban solo en la boca de ella, sino que paseaban por toda su cara. Por fin llegaron a la oreja, y la sensación intensamente placentera le provocó tal conmoción que se estremeció bajo el cuerpo de Ranulf, impulsándolo más adentro, con lo cual puso en efectivo a fin sus movimientos. Abrió bruscamente los ojos para oír el rugido. Sentía ganas de gritar. «Todavía no». Pero él había terminado y la miraba con satisfacción en los ojos. Bastó eso para inspirarle ganas de matarlo. Esa vez la había llevado más cerca que nunca de lo que provocaba en él esos rugidos, solo para dejarla otra vez con esa sensación dolorosa de frustración, los nervios desquiciados y la mente chisporroteando de furia impotente.
Ranulf se dejó caer a un lado con un suspiro. Lo hice otra vez, ¿no? Sí, grandísimo tonta, respondió ella, con los dientes apretados. Lo hiciste otra vez. Temo que no estaba del todo despierto. Si quieres podemos intentarlo de nuevo. Ella le apartó bruscamente la mano que había apoyado en su hombro. No me toques. Estoy tan furiosa que solo quiero pegarte. Pues pégame. No me tientes, Ranulf. Pero si lo digo en serio, ya que no me dejas intentar otra vez, ¿qué mejor manera de aliviar tu enfado y tu frustración? Hazlo, generalete. No puedes hacerme daño. Ella lo intentó, por cierto. Lo golpeó en el pecho y en el vientre hasta que le dolieron los puños. Ni siquiera conservó fuerzas para apartarlo cuando él la atrajo contra su cuerpo. ¿Te sientes mejor ahora? No, murmuró ella con terquedad. Él rió entre dientes. ¿Es por la camisa desgarrada? Oh. Entonces él rió francamente. Te enojas con demasiada facilidad, mujer. Y ahora que te has agotado, también a mí me sería fácil. Ni se te ocurra. Reina sintió que él se encogía de hombros bajo su cabeza. Los hombres no solemos discutir cuando ya estamos saciados. Cuando no lo estamos, las cosas son distintas. Vaya, eso me tranquiliza. Te arriesgas demasiado considerando que tengo la mano más cerca de tu trasero, damisela. Un bostezo arruinó el efecto de la amenaza. Reina, resopló. Eso podría ser más gratificante que tus... Si completas la frase lo lamentarás. Aquella amenaza resultó más efectiva, sobre todo porque Ranulf puso la mano sobre la curva de su trasero. Tú ofreciste las condiciones y yo he cumplido con mi parte. Si has cambiado de idea y prefieres que busque a otra, dilo ahora mismo. Contuvo el aliento aguardando la respuesta. No había sido su intención ofrecerle ese tipo de salida y no sabía qué hacer si ella aceptaba. Pero Reina no dijo nada. Por no abusar de su buena suerte, él calló. Reina también contuvo el aliento por el mismo motivo. Ojalá él no exigiera la respuesta que le dictaría el orgullo. Solo cuando Ranulf estuvo ya profundamente dormido, ella cayó en la cuenta de que la falta de respuesta era también una respuesta. Capítulo 28. Tras la lluvia de la mañana, el día resultó húmedo. Eso no impidió a los niños correr por toda la aldea con sus juegos. Las mujeres se sentaron a trabajar delante de la casa, convergiendo bajo la sombra de los robles para chismorrear mientras hacían sus labores. A esas horas del día habían pocos hombres, pues habían sembrados que atender y zanjas que cavar ya en los terrenos propios. Los que permanecían en la aldea estaban ocupados reparando arados y herramientas. Uno llevaba un par de bueyes a pastar. Varios estaban empajando un tejado. Un joven desgarbado perseguía a una cabra en el patio de la parroquia. Hasta los viejos y los baldados eran útiles. Alimentaban los pollos que escarbaban los patios traseros. Recogían huevos y trabajaban en las pequeñas huertas cultivadas detrás de la casa. Era la primera vez que Ranulf visitaba el caserío desde su boda. Cuando apareció por la calle central con Lady Ella encaramada en su hombro, todos los trabajos cesaron. Solo un alma atrevida le gritó su saludo. Casi todos descontaban del nuevo señor. Se preguntaban por qué estaba allí, si los aldeanos trataban siempre con el alguacil. Una larga experiencia les indicaba que la presencia del señor no auguraba nada bueno, pero como no eligiera a nadie para ejercer un interrogatorio o un castigo, ignoraron su presencia y fingieron ignorarla. Ranulf no sabía con certeza qué estaba haciendo allí. Había tenido una vaga idea y había actuado sin sopesarla. Una de las cosas que no había tenido en cuenta era la impresión que causaría al entrar en la choza de Alma la pelirroja. La casa fue fácil de encontrar, gracias a las indicaciones que le había dado uno de los hombres. 2 gansos se acoplaban ruidosamente en el patio delantero, lo cual resultaba irónicamente apropiado para esa residencia. La puerta estaba abierta de par en par, como una invitación. Una marrana salió chillando, seguida por un cuenco de madera volador, un momento antes de que Ranulf agachara la cabeza para entrar. Si vienes por negocios, cierra la puerta. Si no, deja abierto para que entre la luz. Ranulf tardó un momento para localizar la voz, pues la puerta era la única fuente de luz e iluminación y la casa era más grande de lo que parecía desde afuera. Alma estaba cambiando las sábanas de una sólida cama situada contra el muro del otro lado.
Al otro lado, una vaca amarrada mascaba plácidamente unos juncos que cubrían el suelo de tierra pisonada. Abundaban allí los pequeños lujos. En la cama, colgaduras y sábanas finas. En los muros, vajilla de loza y cacerolas de bronce. Las velas no eran de maloliente cebo, sino de dulce cera de abejas. De un caldero que hervía en el hogar abierto, en medio de la habitación, surgía el aroma de carne de venado para la cena. Obviamente, una parte había llegado hasta allí, en pago de los servicios prestados. Ranulf no cerró la puerta. La pelirroja lo había visto entrar, pero aún no sabía quién era. Pasó un momento antes de que la curiosidad le hiciera volver para mirarlo. Aún entonces no lo reconoció, pues él tenía la luz a la espalda. Fue su estatura lo que lo delató, haciendo que ella palideciera de horror. «Oh, Dios me proteja. ¿Vos estás aquí?», exclamó, y palideció aún más. Quiero decir, por favor, señor, la señora ha sido muy buena conmigo. Rara vez me regaña, me trae ungüentos y especias y...» «¿Por qué la mencionas?» Porque si averigua que habéis venido a verme, me odiará». «¿Por qué?» Como ella se limitó a mirarlo fijamente, Ranulf gruñó. No he venido por eso, y ella no tendrá motivos para pensarlo». Eso asustó aún más a la mujer. Avanzó a tropezones haciendo la mesa de caballete y dejó caer el banco apretando el borde de la tabla hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Queréis expulsarme?» «¿Qué?» Ranulf frunció el ceño. Luego dijo: «No seáis tonta, mujer. Tus servicios son aquí tan útiles como la de cualquier persona o aldeano. Lo que quiero de ti es un consejo». «¿Un consejo?», repitió ella, aturdida. «Sí». Ranulf se adelantó quitándose los guantes para meterlos bajo el cinturón. Lady Ella saltó a la mesa. «Más específicamente, tus conocimientos sobre las mujeres». La sonrisa fue lenta, pero brillante, una vez completa. «Por supuesto, lo que gustéis, señor, lo que gustéis. No temáis que preguntar, en tanto no sea algo explícito». «Pues entonces dime, ¿cómo puedo complacer a mi esposa en la cama sin hacerle daño?» Se sentó en el banco junto a ella. Lady Ella se acercó, buscando caricias. Él no reparó en los ojos de Alma redondos de asombro. «¿Le hacéis daño?» «Todavía no, al menos eso creo. Pero si la tocara como deseo, temo que la lastimaría. Creo haber perdido el control que tenía sobre mi pasión desde que la conozco». «¿Por qué pensáis que la lastimaríais?» Él levantó las manos y se las miró con ceño fruncido. «¿Con estos dedos? Están habituados a mujeres más grandes y fuertes, a las que no se molestan a las caricias rudas. ¿No crees que lastimaría a una mujer tan menuda y delicada como mi señora? ¿No?» Las manos se descargaron contra la mesa, terminada la pregunta. La gata, sobresaltada, se encaramó otra vez sobre su hombro. Él la bajó hasta su pecho para calmarla. La pelirroja contempló las manos que acariciaban al animal. Ese gato es vuestro, mi señor, ¿no es así?», preguntó pensativa. «Sí, por supuesto». «Veo que le tenéis cariño. Una vez tuve un gato al que adoraba. Lo amaba tanto que a veces quería estrujarlo, solo para demostrarle lo mucho que lo quería. ¿No sentís a veces lo mismo?». Él sonrió sin dejar de rascar las orejas de la gata. «Sí, con frecuencia». «Pero no cedéis al impulso». «No, desde luego que no. La mataría». «O peor aún, la heriríais gravemente». Él volvió a fruncir el ceño. «¿Qué tiene esto que ver con lo que te he preguntado?». «Si podéis ser suave con su gato, sabiendo que de otro modo podríais lastimarlo, ¿por qué no con vuestra esposa?». «¿Comparas a mi esposa con una gata?». «No, en absoluto», aseguró ella, alarmada. «Solo quiero señalar que esas manos, a las que tanto teméis, no lastimarían a la señora si no lastimaran así a la gata, que es mucho más pequeña, claro está». «Pero la gata no me provoca lascivia», gruñó él. Alma tuvo que morderse los labios para no sonreír. «No, por supuesto que no. Lo que trato de sugerir es esto. Cuando estabais con otras mujeres, ¿no se os ocurría que podíais hacerle daño? Así como no pensabais que podríais lastimar a un perro o a un caballo
con una energía de la palmada afectuosa. Pero sí sabéis que podríais lastimar a vuestra gata si usáis tal fuerza. La idea está presente aun cuando no estéis pensando en ello. Lo mismo ocurre con la señora. Sabéis que es diferente a las otras, que debéis ser más cuidadoso con vuestra fuerza cuando la tocáis. Aun cuando perdáis el dominio de vuestra pasión, la idea estaría allí para aparentar vuestra fuerza y proteger a la señora. ¿Cómo? Te digo que nunca he sufrido una lujuria tan sobrecogedora como la que me acosa desde que la conocí. Ni siquiera importa dónde estemos. Cuando me ataca no hay forma de contenerme. No pienso en nada salvo en la irresistible forma y la necesidad de poseerla. Es algo que me agobia. Comprendo, dijo Alma la pelirroja. Se preguntaba si a él se le había ocurrido pensar que estaba enamorado de su mujer. Parecía improbable, y no sería ella quien cometiera la estupidez de sugerirlo. Pero si él no creía posible el contenerse en las garras de la pasión, ¿cómo ayudarlo? Mejor dicho, ¿cómo ayudar a la señora? Eso da otro cariz a las cosas. Continuó, observándole otra vez las manos. La señora es pequeña y delicada, sí, pero es una mujer. Y nosotras las mujeres tenemos más fuerza y resistencia de la que los hombres no reconocéis. Tal vez vuestras caricias no le hagan ningún daño. Pero yo no quiero causarle dolor para comprobarlo. Mostradme, pues. Creo que puedo apreciar por mí misma lo que una mujer resiste. Ante la expresión vacilante del caballero, sonrió para alentarlo. Sin embargo, al ver el tamaño de aquellas manos, lamentó no haber mantenido la boca cerrada. También se corría el riesgo de que una vez lanzado a la acción, no pudiera detenerse. Pero ¿cómo si no podría aliviar la preocupación de ese hombre? Lo extraño era que él se preocupara, y sería una pena que la señora no conociera nunca el placer de sus caricias. No es mi intención tentaros, señor. Jamás. Solo se trata de una prueba para determinar la potencia de vuestro tacto. Nada más. Comprendo, gruñó él. Pero no tienes en absoluto la constitución de mi señora. Ella tuvo que sonreír. Un pecho siempre es un pecho. Grande o pequeño, experimenta el mismo dolor o el mismo placer. Tocadme como acostumbráis tocar a vuestra señora, para que yo pueda... Él lo hizo sin darle tiempo para concluir. Alma no pudo evitar un gesto de dolor. Ya comprendo, señor. La verdad, vuestra mano es fuerte. Se vio obligada a admitir. Y entonces se atrevió a agregar lo que había dicho a más de un caballero. Pero un pecho no es la vaina de una espada. No se os caerá de la mano si lo sujetáis con suavidad. ¡Oh, Dios mío! ¡Vuestra señora! ¿Qué? Ranul se volvió hacia la puerta. Su esposa estaba enmarcada por el vano, con el cesto de pociones medicinales en la mano. Pero apenas llegó a verla, ella desapareció. «Tenéis que seguirla y explicarle», exclamó Alma. ¿Para qué? Si la sigo, lo más probable es que vuelva a darle un revolcón en los bosques. Y eso no le gusta mucho. Alma lo miró horrorizada. La noticia la distrajo por un momento. «Pero ella pensará que...» Mujeres se oponían tenazmente a lo que ella había sugerido. No seáis tonta, mujer, le interrumpió él. Te he dicho que ella no tiene motivos para pensar así. No se me niega aun cuando no le gusta. ¿Qué necesidad tengo de otras mujeres? Alma nunca le había dicho que muchos hombres van en busca de otras mujeres para pasarlo mejor cuando a sus esposas les disgustaba la cópula. Claro que esas mujeres solían despachar a sus esposos hacia otras con su bendición. La total falta de preocupación que él mostraba acabó por calmar sus temores. Tal vez Lady Reina le estaría agradecida, y si no es así, Alma se encargaría de que sintiera gratitud, aunque fuera de modo indirecto. «Señor, me temo que he encarado esto de modo equivocado. Me preguntasteis cómo podíais complacer a vuestra señora sin hacerle daño, y hay una manera que he pasado por alto. Tal vez si comencéis lentamente. Al principio no la toquéis con las manos. Usad los labios y la lengua». No será lo mismo. ¿Por qué no? Podéis tocarla con la boca en cualquier parte del cuerpo, pero no la toquéis con las manos. ¿En cualquier parte? Sí. ¿En cualquier parte? La pelirroja rió entre dientes al adivinar sus pensamientos. Sí, allí también. Sé que a la mayor parte de los hombres no se les ocurre, pues a veces suele ser para ellos asqueroso, pero los pocos que lo hacen lo gozan con ello. Es posible que ella no se resista, claro, pues le parecerá extraño al principio, pero no se resistirá.
Pero si insistís no solo le gustará, sino que de ese modo podéis llevarla a la plenitud del placer. ¿Cómo es posible eso? Alma se ruborizó por primera vez en muchos años. Tenéis que confiar en mí, señor. Eso puede ocurrir. Y de ese modo no hay prisa por aprender qué caricias la complacen y cuán suave debéis ser. Habrá tiempo de sobra para eso, a medida que lleguéis a conocerla mejor. Él no hizo más preguntas. Dejó en la mesa una moneda de plata, más dinero del que ella había visto nunca, con la promesa de darle el doble si lo dicho era verdad. Si lo dicho era verdad o no, dependía de la dama. Algunas, en ese caso, era raro que el hombre insistiera mucho, pero el nuevo lord no parecía propenso a ceder con facilidad. Lejos de eso, estaba decidido a ver gozar a su dama, le gustara a ella o no, que no habría dado Alma por ser una pulga del lecho conyugal aquella noche. Capítulo 29. Pero, ¿por qué ahora, señora? Porque es el momento perfecto, Aylmer. Ahora que el muy bastardo se siente culpable por su infidelidad, agregó Reina para sus adentros. Hoy dirá que sí a todo lo que yo le pida. Eso me temía, murmuró el niño. Reina frunció el ceño. ¿No querías ocuparte de Lady Ella? Sí, quiero, pero no pensé que para eso tuviera que enfrentarme al señor. No debes preocuparte. Espera en el alféizar de la ventana hasta que yo te llame. Luego le revolvió el pelo con una sonrisa para tranquilizarlo. Ve, Aylmer, no tienes nada que temer de él. La sonrisa se le deshizo en cuanto el niño devolvió la espalda. ¿Cómo se les había arreglado siempre su madre para actuar así? No lo sabía, pero era una de las pocas enseñanzas que de ella había recibido. Que en un mundo de hombres donde las mujeres tenían tan poco dominio sobre su propia vida, donde hacía falta la autorización masculina para hacer o conseguir cualquier cosa, era preciso aprovechar todo lo que ayudara a obtener un sí, cuando cabían las dudas al respecto. Una vez su madre le había dicho que la culpa era una emoción estupenda para aprovechar, aunque ella nunca había sospechado infidelidades por parte de su esposo. En vida aprovechaba las promesas olvidadas, los descuidos y ese tipo de cosas intransigentes. Ella no había tenido un marido que entrara en celo por un arrebato como la hija. Pero, ¿cómo se les componía para pedir tranquilamente algo si estaba ardiendo por dentro? Claro que su madre no había tenido un temperamento tan explosivo como el suyo. Sabía componérselas para que su esposo supiera cuándo estaba disgustada con él, de manera sutil. Culpable o no, él no dejaba de pensar que su esposa tenía razones para eso y se precipitaba ante cualquier oportunidad de compensarla, ya fuera con un vestido nuevo o con una visita en la corte. Reina no imaginaba a su gigantesco esposo haciendo algo tan normal como tratar de apaciguar la conciencia culpable. Tampoco se imaginaba a sí misma sugiriéndole algo con calma cuando sentía deseos de partirle la cabeza con algo. Pero si su madre había podido, ella también podría. Sin embargo, en cuanto tuviera el acuerdo que deseaba, lo mataría. Ese cerdo, ese miserable sin corazón. ¿Cómo había podido ser capaz de...? No, ¿a qué preguntarse eso? De nada servía ponerse furiosa por algo así. Según la opinión general, la infidelidad conyugal no era importante. Ella lo sabía, y nunca había supuesto que su matrimonio pudiera ser distinto. ¿Qué mujer podría pretenderlo? Salvo su madre, desde luego. Lo mejor que Reina había soñado era que su esposo no la avergonzara trayendo a sus amantes a la casa, como hacían algunos. Pero esto, ¿no era igualmente malo? Visitar a Alma la pelirroja a plena luz del día, a la vista de todos los chismosos de la aldea, apenas 2 días después de la boda. Reina habría podido comprender mejor si lo hubiera encontrado en algún rincón oscuro con Eadwina. Los hombres babeaban por Eadwina. ¿Por qué debía ser diferente con su lascivo esposo? ¿Pero Alma? En verdad, la mujer no era fea, con su flamígero pelo y sus ojos incitadoramente azules como los pensamientos, y estaba llena de curvas, como las prefería su esposo. Pero él sabía bien que Reina, a diferencia de la mayoría de damas, visitaba a sus aldeanos para atender las enfermedades. Tenía que saber que, si recurría a la ramera del caserío, su señora se enteraría de inmediato.
¿Y si deseaba que ella se enterara? ¿Sería ese su modo de castigarla por tantas quejas? Ella se había estado quejando perseverantemente. ¿Acaso pensaba castigarla? No, lo más probable era que solo deseara una cabalgata más satisfactoria. Sin embargo, Reina no olvidaba la pregunta de la noche anterior, sugiriendo que tal vez ella estuviera más a gusto si él buscaba otra. ¿Y si había tomado su silencio por asentimiento y no por negativa? ¿Podía ser tan estúpido? El joven Malfed me ha dicho que deseáis hablar conmigo. Bien, bien, eso estaba muy bien. Al estar advertido, él pensaría que su esposa deseaba mencionar lo de Alma, pero ella no tenía intenciones de hacerlo, con lo cual lo confundiría. Reina compuso sus facciones lo mejor posible y se volvió para enfrentarse a su pecador esposo, solo para quedar una vez más confundida. No sabía cuál era la expresión de un hombre que se estaba ahogando en la culpa, pero no podía ser una simple mirada inquisitiva. Hasta tenía a Lady Ella roncando en sus brazos, muy satisfecha sin percibir agitación alguna de su dueño. «Sentaos, señor», le señaló la silla del dueño de la casa, que había puesto frente al hogar para esa entrevista. «¿Un poco de vino?» Él asintió mientras se ocupaba el asiento. Reina levantó la mano y un sirviente se acercó con la bebida. Ella no había pasado por alto el suspiro de su esposo al sentarse. ¿Tan cansado estaba tras sus esfuerzos en la aldea? Tuvo que ejercer toda la voluntad para entregarle el cáliz de vino, en vez de volcárselo en la cabeza. Mi alguacil me ha informado que os llevó a ver los campos y el molino. Sí. Él tomó un sorbo de vino para no mirarle a los ojos. Al menos, eso pensó Reina. Ella se puso frente al hogar para mirarlo desde arriba. Supongo que el resto de vuestra jornada ha sido igualmente productiva. Él se ahogó con el vino y tuvo que escupir. La gata, siseando, abandonó de un brinco su regazo. Reina se levantó para limpiarle las gotas de vino del pelaje. Luego la depositó en un banco cercano, donde el animal se dedicó a lamerse con detenimiento. Ranulf seguía tosiendo. Tal vez el vino sea demasiado fuerte, mi señor, dijo Reina con toda inocencia. ¿Preferiríais cerveza? Él la fulminó con la mirada jadeando. Preferiría que fuerais al grano. ¿De qué? Hay algunas cosas que debemos discutir, pero si estáis demasiado exhausto tras jornada tan agotadora, esos temas pueden esperar. Ranulf no pasó por alto el énfasis que ella daba al supuesto cansancio, y en realidad estaba exhausto, pero de haber estado cabalgando como un demonio en los bosques en busca de forajidos o de cualquier presa que apartara su mente de Alma la pelirroja, le había dicho, o le habría dicho, o eso, o ceder a la lujuria de sus sugerencias que le habían inspirado. Y no pensaba permitir que su maldita verga volviera a gobernarlo. Mientras pudo mantener a raya esos pensamientos, le fue suficientemente bien. Aún en presencia de su esposa, pero sus insinuaciones empezaban a distraerle. ¿Qué demonios suponía ella que lo había cansado tanto? Si quería saber qué había estado haciendo, ¿por qué no sencillamente se lo preguntaba directamente? No era costumbre de Reina andarse con rodeos, siendo tan franca, y él percibía su nerviosismo. Se la veía serena, demasiado serena, pero irradiaba la tensión de una emoción poderosa. ¿Ha ocurrido algo que yo deba saber?, preguntó. Esa pregunta pareció desconcertarla. ¿Que vos debáis? Deberíais saberlo mejor que yo, mi señor. ¿Y eso qué significaba? No importa, suspiró él. Decidme lo que deseáis, antes de que realmente esté demasiado cansado como para prestar atención. Reina apretó los puños por detrás de sus faldas. Las cosas no marchaban como a ella le habrían gustado. ¿Por qué no actuaba como cabía esperar? Él sabía que ella había estado enterada de lo que había hecho. Podría haberle dado muchas excusas para justificar su presencia en la casa de la pelirroja, si Reina no lo hubiera visto con la mano apretada contra el gran pecho de la mujer. Eso significaba que solo tenía un motivo para estar allí. ¿No le importaba, pues, que ella lo supiera? ¿O pensaba que ella no se atrevería a regañarlo por lo que había hecho, que no osaría siquiera mencionarlo? La mayoría de las esposas no se habrían atrevido, temerosas por recibir una paliza si se quejaban de la errabunda conducta de su marido. Reina, gracias a su contrato matrimonial, no padecía esos temores.
De todos modos, ese miedo no le habría impedido hacer a ese hombre todos los reproches que mereciera. Pero aún no. Antes quería ver si él solo fingía despreocupación. Muy bien, mi señor. Esto no nos llevará mucho tiempo. Solo unas cuantas decisiones que necesito de vos. En primer lugar, hemos recibido un ofrecimiento de compra con respecto a la tutela de la heredera de Burgh. Simon me trajo la carta de un vecino suyo. Es un joven lord que afirma ser capaz de administrar las propiedades de la niña. No quise mencionarlo hasta que todos nuestros invitados se hubieran marchado. Así que con que vuestro pichón de lord se ha ido. Ella apretó los labios ante aquel tono despectivo. Sí, Lord John de las Sellas nos abandonó esta mañana. Espero que me hayáis despedido de él. Después de todo, me gusta tratar bien a quienes han perdido ante mí. Él no perdió ante vos. Perdió por no haberse presentado. Le espetó ella. Y como ni siquiera sabe que ha perdido, vuestra cortesía es superflua. De cualquier modo, si se la hubierais ofrecido personalmente, tampoco se habría enterado. Es bastante difícil identificar una muestra de cortesía cuando a uno le gruñen. Yo no gruño, señora. Si vos lo decís, milord, replicó ella con dulzura, con el gruñido aún sonándole en los oídos. Él estuvo a punto de levantarse de un brinco, pero se contuvo y la sorprendió con una sonrisa contenida, en tanto se reclinaba hacia atrás. Al menos, yo no chillo como vuestro ratoncillo. No es ningún. Reina cerró la boca fulminándolo con la mirada. Muy gracioso, señor. ¿Podemos volver ahora al tema que nos ocupa? A la tutela. ¿Cuánto han ofrecido? 450 marcos y 2 parafrenes. ¿Por qué tanto? En realidad es poco, si se tiene en cuenta que se trata de 2 casas solariegas, cada una con su propia aldea y rentas de 140 marcos anuales. El ingreso de las fincas es considerablemente superior. También es preciso tener en cuenta la edad de la criatura, que aún no tiene 2 años. Habrá tutela para muchos años antes de que se case y sus propiedades pasen a administraciones de su esposo. Quien quiera que administre el feudo tendrá una buena ganancia. En ese caso, ¿por qué venderla? No estoy sugiriendo que la vendamos. No sugiero nada en absoluto. Solo menciono un ofrecimiento que debe ser contestado en un sentido o en otro. Pero tarde o temprano será preciso hacer algo. La viuda que cuenta con el alguacil y varios caballeros se las está arreglando bastante bien por cuenta propia, pero solo porque aún no ha tenido problemas. Por ende, ¿sugieres que venda la tutela? No, no lo sugiero, respondió ella, con voz rechinante. Simon quizás conoce bien a su vecino, pero nosotros no, y hay otras posibilidades que nos beneficiarían más. Podrá designar algún administrador que me responda, supongo. Pero los administradores, cuando no se los vigila cerca, suelen guardarse las ganancias. También podría prometer a la niña matrimonio y dejar que su prometido administrara desde ahora lo que tarde o temprano sería suyo. A Reina le sorprendió que él conociera las diversas opciones, empero no habría mencionado lo que ella deseaba. Tal como decís, no siempre se puede confiar en un administrador. Pero si prometéis a esa niña en matrimonio ahora mismo, podría ser que un hombre que ya tenga edad suficiente para administrar fuera a hacerse cargo. De ese modo no perjudicáis a ambos. Él tendría que esperar muchos años para tener herederos y ella acabará casándose con un viejo, lo cual no la hará feliz. Pero si elijo a Seard o a Eric, creo que no. Dentro de 10 años ellos tendrán solo 28. No es gran tragedia para una muchacha. Eso era verdad, maldito hombre. Pero de ese modo obtendríais solo el servicio de un hombre, cuando podríais contar con 2. Si en cambio la casaríais con la viuda, el padrastro podría contar ahora con los beneficios de la tierra y tendría suficiente para comprar una propiedad considerable para sus propios herederos. Desde ese tiempo pienso en Sir Alnulf, pero he postergado el asunto, pues los necesitaba para Bickerham. Dime, reina, si esto era lo que deseabas desde un principio, ¿por qué no me lo dijiste? Estoy de acuerdo con que lo mejor sea casar a la viuda, pero ¿aceptas que quiera conocer a ese Sir Alnulf antes de tenerlo en cuenta? Por cierto. Bien,
Ranulf se levantó. Pero la próxima vez que desees algo de mí, ve directamente al grano. No hay necesidad de perder el tiempo con rodeos. No he terminado, interrumpió ella, irritada porque él se atreviera a regañarla en esos momentos. Hay otro asunto. Tu gata. ¿Qué pasa con ella? Reina llamó al niño experimentando su primera vacilación en tanto ambos esperaban que él se acercara con su paso lento, pero había triunfado en su primer objetivo y, por tanto, estaba convencida de que Ranulf tenía remordimientos, sí, aunque no lo demostrara. En esa oportunidad fue directamente al grano. Aylmer, aquí presente, se ha encariñado con tu mascota. Trabaja en las cocinas, pero quiere encargarse también de cuidar a Lady Ella, darle de comer, cepillarla y todo lo demás. ¿Es otro, como tú, Theo? Preguntó Ranulf. Yo siempre he cuidado de él, si a eso te refieres. Es huérfano. Solo entonces Ranulf miró al niño mientras su esposa lo observaba a él. Su inquietud iba en aumento, aunque él no revelaba en su expresión los pensamientos que le pasaban por la cabeza. ¿Había hecho mal en arriesgarse así? Habría debido ocultarle al niño en vez de enseñárselo. ¿Y si Ranulf decidía expulsarlo? ¿Qué podría hacer ella? Y el pobre Aylmer estaba horrorizado. No levantaba la vista y Reina notó que le temblaban las piernas. Su galope hacia el pánico se convirtió en un piafar furioso. ¿Cómo osaba Ranulf torturar así a un pequeño con su silencio? Reina levantó el pie con la intención de dar un puntapié a su esposo. En ese momento, él dijo a Aylmer con voz que, en él, resultaba suave. ¿Con que te gusta mi gata, eh? Sí, milord, susurró. Pues cuida de alimentarla bien. ¿Entiendes? Aylmer tardó un momento en comprender que había obtenido el permiso deseado. Levantó la vista con una sorpresa que pronto se convirtió en una amplia sonrisa. Sí, sí, señor. Reina tardó un momento más en bajar el pie. ¡Qué cerdo! Meterlos en suspenso de ese modo. Eran remordimientos. En realidad, se estaba ahogando con ellos. Y si estaba dispuesto a pagar, lo mejor era aprovechar el momento. Lleva a Lady Ella a la cocina, Aylmer. Como ha pasado el día afuera con el Lord Ranulf, ha de tener mucha hambre. Esperó a que el niño levantara cuidadosamente al animal y se alejara, cojeando. Luego se enfrentó nuevamente a su lujurioso esposo. En cuanto a... Debiste haberme prevenido antes de presentármelo, señora. Ella se puso tensa a la defensiva. ¿Por qué? ¿No os gusta que un tullido atienda a vuestra gata? Ese trabajo era para Lanzó. No le gusta que un lacayo de cocina se lo quite. Aylmer no es ningún lacayo. Sus padres eran arrendatarios libres. Cuando murieron nadie quiso recoger al niño, ni siquiera ayudarlo. Lo trataron como si fuera un perro, por su cojera. Él era débil y enfermizo. Por 2 veces estuve a punto de perderlo por enfermedades leves, que apenas habrían afectado a un niño normal. Es pequeño e indefenso, pero tiene orgullo. No acepta caridad, trabaja para pagar su manutención, y si le dedico un afecto especial es porque no tiene nadie. Con un general como respaldo, ¿a quién más podría necesitar? Ella se pasó por alto aquel comentario. Ya que hablamos de tu gata. ¿De ella hablamos? Pensé que el tema era del niño. El niño corre por mi cuenta. La gata te corresponde. Sobre todo cuando se trata del sitio donde duerme. No me gusta despertar con el hocico pegado en su cara, como esta mañana. Nunca debió permitírsele la entrada en la alcoba. Ella va donde yo voy y duerme donde yo duermo. Siempre ha sido así. Así, pues eso estaba muy bien cuando dormíais en tiendas, milord. Pero un dormitorio no es sitio para animales. Y yo creía que a mí también me teníais en esa categoría. ¿Acaso pensáis expulsarme también a mí de la alcoba? Como si aceptarais iros. Resopló ella. No, para nada que no. No lo aceptaría. Y tampoco se irá a Lady Ella. ¿Debemos seguir discutiendo del tema? El tema queda cerrado, reina, dijo él con firmeza. Ahora hazme preparar un baño. Si quieres reunirte conmigo, ven. De otro modo, nos veremos a la hora de la cena. Ella tuvo que apretar los dientes para no llamarlo cuando lo vio alejarse.
Supuestamente ese hombre debería haber aceptado todo, absolutamente todo lo que ella pidiera, sin negarle nada, pero era preciso reconocer que conseguir 2 Mercedes de 3 solicitadas no estaba mal. De cualquier modo, si él creía que con eso purgaba su infidelidad, estaba muy equivocado. Muy equivocado. Capítulo 30. Te sentirás mejor si se lo cuentas a alguien. Reina, sin contestar, mantuvo los ojos cerrados, en tanto Theodric la peinaba con suavidad. Cabía lamentar que el muchacho advirtiera tan bien sus estados de ánimo. Nada le había dicho ella sobre la visita de su esposo a Alma la pelirroja. Tampoco tenía intenciones de hacerlo. Él se enteraría muy pronto, en cuanto el chisme llegara al castillo, pero era de esperar que no relacionara eso con su inquietud. La confesión podía hacer un bien al alma. ¿La humillación? No. Sentía necesidad de pasearse por la habitación en vez de permanecer tranquilamente sentada en un banquillo. Ese rito nocturno solía tranquilizarla mucho, pues Theo tenía las manos mágicas cuando se trataba de aliviar las tensiones. Pero su desasosiego iba en aumento en vez de disminuir a medida que se acercaba el momento en que Ranulf haría su gran aparición. ¿Acaso te ha hecho abrirte de piernas otra vez entre el castillo y la aldea? No seas grosero, Theo. ¿Sí o no? No, rechinó ella. Él le tironeó el pelo hasta hacerle echar la cabeza hacia atrás, a fin de mirarle a la cara. Entonces, ¿con quién estás furiosa si no es con tu gigante? Theo, si no me lo dices, iré a susurrarle al oído que lo esperas con ansias, en el lecho. Hazlo y no respondo por tu vida, le espetó ella, levantando bruscamente la cabeza. Aquello bastó para que él no insistiera, pero el silencio siguiente no hizo nada más que irritar los nervios de la joven. Por fin, se decantó en contar al menos la mitad. No te equivocaste de hombre, Theo, sino de motivos. Yo creí haber convencido a Ranulf de que casara a Lois de Burgh con Sir Alnulf, pero durante la cena, él indicó que Search y Eric también irían, y también Walter, y que lo acompañarían para conocer a la viuda. ¿Y bien? Me di cuenta que piensa entregarla a uno de ellos, cuando esta tarde casi me prometió casarla con Arnulf. Qué extraño. No me parece hombre capaz de faltar fácilmente una promesa, reina. No, en realidad. Bueno, no me lo prometió, reconoció ella, reticente. Pero sabe que yo deseo ese enlace, y dijo que tendría en cuenta a Arnulf. Por cierto, tenerlo en cuenta no equivale a escogerlo en firme. Yo diría que está tomando precauciones, por si Sir Arnulf no le gusta. No comprendes, Theo. Me debes su apoyo en esto. ¿Por qué? No importa por qué, pero me lo debe, aseguró Reina, impaciente. Y Arnulf es el más adecuado para ese sitio. Nos ha prestado grandes servicios. Ha demostrado ser capaz de semejante responsabilidad. Merece una recompensa, y por añadidura conoce a la dama y le tiene aprecio. Forman una buena pareja. Ah, pero ¿qué piensa ella al respecto? Tal vez le gustaría poder escoger entre varios. ¿Desde cuánto importa eso? Especialmente siendo la dama tan joven. Necesito recordarte que tú no eras mucho mayor que Lady Burgh cuando, con mucha lógica, escogiste a John de las Seyes y a Richard Arcourt como posibles maridos. Y no solo eso, hasta cambiaste de idea al último momento. Lo cual demuestra que, aun con 17 años, toda mujer es idiota si cree saber lo que le conviene, replicó ella con tono de disgusto. Vaya, vaya, sabes que el gigante sigue siendo el mejor, aunque hayas tenido tu primera discordia con él. No puedes pretender que él esté siempre de acuerdo contigo, reina, como lo estaría tu padre. Reina levantó los ojos, pues las palabras de Theodric se habían perdido en el silencio. Ranulf acababa de entrar sin hacer ruido y los miraba fijamente. Su expresión se tornaba más y más sombría. Lanzo, de pie de tercel, mantenía la vista fija en el techo, con el cuello rojo de vergüenza. Theo carraspeó para llamar la atención de Reina. Como eso no diera resultado, le clavó un dedo en el hombro. Solo entonces vio ella lo que provocaba la reacción de los dos recién llegados.
La bata se había abierto por delante, dejando al descubierto un pecho y una buena porción de ombligo. Ahogando una exclamación, cerró la prenda bruscamente y clavó a su marido una mirada furiosa. Y era demasiado que eso le hubiera ocurrido una vez. 2 veces resultaba insoportable. No estaría mal que llamarais a la puerta antes de entrar, milord. Algunos acostumbran a hacerlo. ¿A mi propia puerta? Creo que no. Si estáis solo, no tiene importancia. Pero no entráis solo. Vos tampoco estáis sola, señora. Y quiero conocer el motivo. Con demasiado retraso, Reina comprendió que su ceño fruncido no era solo el de siempre. Ardía de furia. Tenía tensos los tendones del cuerpo y sus ojos violáceos despedían llamas. Y esos ojos estaban fijos, no en ella, sino en Theodric. Pero también Reina estaba furiosa, y no solo por el bochorno que acababa de pasar. Levantándose bruscamente, inquirió: ¿Qué insinúas? Sabéis que Theodric es mi sirviente personal. ¿Qué puede estar haciendo aquí sin no cumplir con sus funciones? ¿Y qué funciones son esas para que esté sentada ante él medio desnuda? No seáis estúpido, le espetó ella. Me mira tal y como os mira a vos. No, no es así. Preferiría sobradamente pasarme a mí y miraros a vos. En mí ni siquiera repara, tal como Lanzo no repara en vos cuando os baña u os viste. ¿Y acaso esas son funciones? Desde luego. Pues desde ahora no, por Dios. Bramó Ranulf a Theodric. Y mirando a Theodric, dijo: Lárgate. Reina se puso tensa y alargó un brazo para detener al muchacho. No tienes por qué irte, Theo. Jesús, Reina, graznó Theo a sus espaldas. ¿Quieres que muera? No te preocupes. Yo de ti no apostaría, esposa, dijo Ranulf con una voz más amenazante, pero su tono era más suave. Si lo piensas, recordarás que le debo una sotaina, y se la administraré de muy buena gana si no desaparece antes de que... No fue necesario continuar. Theo ya se había deslizado por debajo del brazo extendido y corría hacia la puerta. Lanzo rió entre dientes ante esa cómica salida. Reina lo fulminó con una mirada antes de volver la espalda a los 2 hombres. En ese momento estaba a punto de perder los estribos y gritar como una tonta. Tú también puedes irte, Lanzo, dijo Ranulf, con un tono que indicaba que sus emociones estaban otra vez en control. Mi señora me ayudará a desvestirme. ¿Para que me acuses de usurpar otra vez su trabajo? Exclamó Reina, por encima del hombro, con una mirada dolida. No contéis con ello, señor. ¿No es vuestro deber, señora, asistir a vuestro esposo en lo que os pida? No me habléis de deberes después del arrebato infantil. ¿Os negáis? Gracias, Dios mío, dijo ella, alzando la mirada hacia el techo. Por fin lo ha comprendido. Se diría que solo vuestro Theo se merece una paliza. Ella no le oyó acercarse detrás, pero estaba tan cerca que su aliento le movía los cabellos. Tampoco oyó la puerta al cerrarse, pero ambos estaban solos. Tal vez Theo se muera de miedo ante ese tipo de amenazas, pero yo no soy tan cobarde. ¿Qué amenazas? Cuando lo juzgue necesario, te aseguro que no resultará difícil sentarte en una semana, cuanto menos. La mano de Ranulf se apoyó en su nuca para obligarla a volverse hacia él. ¿Es necesario, Reina? ¿Me estás pidiendo permiso? Él sonrió. No soy tan tonto como para dejar un asunto por tu cuenta. Te he preguntado si es necesario. ¿Vas a seguir con tus desafíos? No, susurró ella, resentida y acobardada. Bien, cuando entré no pensaba en castigarte. Lo que tenía en mente era muy distinto. Ella se apartó con brusquedad, dilatando los ojos con suspicacia. No pensarás, después de... ¿Cómo te atreves a pensar que yo...? Hemos tenido un pequeño desacuerdo, interpuso él, encogiéndose de hombros. Pero ya ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Pequeño? Si eso opinas tú, muy bien. No cabía esperar otra cosa de semejante bruto. Pero no obtendrás de mí esa cosa tan deseada que tenías pensado después de haberlo hecho con Alma la pelirroja. ¿Cómo? Será mejor que os explique ahora mismo, señora.
¿Yo? Exclamó ella. ¿Visitáis a una prostituta y soy yo quien debe dar explicaciones? Ah, con que es eso lo que has detenido en ascuas todo el día. Sonrió inesperadamente. Luego aumentó la ira de su esposa, echándose a reír. Y yo le dije que no erais tan tonta. ¿Le dijisteis tonta? Balbuceó ella. Pues sí, debo serlo si pensaba que mi esposo no sería capaz de avergonzarme tan abiertamente. Él meneó la cabeza, siempre sonriente. Nunca os he avergonzado, señora mía. Y mañana lloverán monedas de oro, resopló ella. Será mejor informar al halconero para que se prepare para ver esa maravilla. No tienes motivos para estar furiosa. ¿Debo preguntarte todos los días en qué lecho he de encontraros, sin decir nada al respecto? ¿Eso pretendéis? ¿Me encontrasteis en el lecho de alguna mujer? Os sorprendí con la mano en su pecho. ¿Acaso estabais discutiendo sobre la renta, mi señor? Su sarcasmo se tornaba cada vez más agudo. Él había olvidado en qué momento había aparecido ella en la puerta de la pelirroja. En realidad estábamos hablando de ti. Por cierto. El tono de Reina se tornó más seco. La puerta estaba de par en par, como recordarás. Eso solo demuestra que me dijisteis la verdad al asegurar de que no os importa contar con la intimidad. En el bosque, o en la choza de una ramera, con la puerta abierta. ¿Tenía que acordarse de eso justo ahora? ¿Sabes, generalite? Habrías podido ahorcarte esos dolorosos celos si ayer hubierais respondido a mi pregunta. Si no queríais que me desahogara con otra que tú, debiste decirlo. ¿Con qué lo admites? Dijo ella vacilante. ¿Y tú? Contraatacó él. Puesto que tú no sabes ser discreto, tendré que serlo yo, replicó ella amargamente. Aunque no veo la utilidad cuando todo está ya hecho. Y no estaba celosa. Estaba horrorizada y humillada. Sí, pero no celosa. Muy bien, no estaba celosa, concedió él, aunque su sonrisa revelaba que no lo creía así. De cualquier modo, habrías podido evitarte problemas si me hubieras preguntado. Cuando un hombre visita a una prostituta es solamente para una sola cosa. En ese caso, ¿por qué me limité a conversar con ella? ¿A conversar? Bufó ella, poniéndole las manos en los pechos. Él rió entre dientes. ¿De qué otro modo habría podido ella determinar si mis caricias te harían daño o no? ¿A mí? ¿Acaso la acariciaste por mi bien? Se burló ella. Inténtalo otra vez, por favor. Por fin, él frunció el ceño. Si yo hubiera necesitado de una mujer, no me habría hecho falta ir a la aldea para hallarla. Aquí hay muchas que no se me habrían negado, incluida tú misma. Lo que yo necesitaba era una respuesta que solo podía darme una mujer de vasta y variada experiencia. Solo por eso visité a Alma la pelirroja. Eso fue lo único que ella me brindó. Aun cuando su respuesta me excitó, no me demoré con ella para aprovechar su profesión. Pero si te hubiera encontrado aguardando fuera, joven señora, puedes estar segura de que habrías tenido pruebas de tu equivocación. Ella no pasó por alto el significado de esas palabras que le enrojeció las mejillas. Lo creyó aunque no fuera prudente porque deseaba creerlo. Pero eso significaba que, al acusarlo así, había hecho el papel de una verdadera tonta, peor aún, de una estúpida. Cabía agradecer que él no hubiera perdido la paciencia por completo, pero seguía con el ceño fruncido y eso aumentó la incomodidad de la joven. ¿Quieres? Tuvo que carraspear. Por el momento, él no podía mirarla a los ojos. ¿Quieres decirme cuál era la respuesta que buscabas? Él dio un paso hacia ella. Su voz fue un rumor grave y ronco. Quería saber cómo darte placer sin dañarte. Reina levantó bruscamente la cabeza. Sintió una intensa indignación. ¿Eso le preguntaste? Sí. Pero si nunca me has hecho daño. Tampoco te he tocado como me gustaría, por miedo a que estas manos te lastimaran cuando yo perdiera el control. Cosa que ha ocurrido una y otra vez contigo. La expresión dubitativa de su esposa lo exasperó. Mira lo menuda y delicada que eres. Nunca llevé al lecho a una mujer tan frágil.
No hago más esfuerzo para alzarte que para levantar a Lady Ella. Eso era una exageración, pero ninguno de los dos cayó en la cuenta. Ranulf la sujetó por debajo de los brazos y la levantó. Ella lo miraba desde arriba, pero él no elevó la vista más allá del seno subyugado por la bata entreabierta. Ambos pechos asomaban sus grandes aureolas oscuras en fuerte contraste con los cremosos de la piel. Sus pezones se pusieron erectos ante su mirada, como si se estiraran hacia sus labios. Él les dio el gusto, inclinando la cabeza apenas lo suficiente para degustar uno. Luego lo succionó profundamente. Reina adivinó lo que venía cuando los ojos de su marido se oscurecieron hasta el añil, y contuvo el aliento esperando. De pronto emitió un leve gemido. Dejó caer la cabeza hacia atrás con un torbellino caliente en el vientre. Alargó las manos que tenía suavemente posadas en los hombros de Ranulf y le hundió los dedos en la melena dorada. Poco importaba no tener el cuerpo apoyado contra el suyo, sino suspendido en el aire. De cualquier modo, sus miembros se habían convertido en gelatina. Los de él, en cambio, permanecían firmes como una roca. Ni siquiera los brazos que la sostenían delataban temblor alguno. Por fin solté el pecho, solo para lamer el trayecto hacia el otro, arrancándole un gemido aún más profundo. La sensación fue intensa y se tornó insoportable, pero a Reina no se le habría ocurrido pedir ayuda. De pronto se sintió elevada a mayor altura. Los labios de Ranulf no se apartaron de su piel, presionando besos acalorados contra su vientre. Se detuvieron en un instante en su ombligo para hurgarlo con su lengua. Ella apenas había recobrado el aliento después de ese ataque, cuando se sintió descender otra vez. Poco a poco, mientras la lengua trazaba un sendero desde el vientre hasta el cuello y la mejilla, y, por fin, se hundía en su boca para un beso ardoroso que le curvó los dedos. Por fin, cuando él la depositó en el suelo, habría caído a los pies de su esposo si no lo hubiera estado aferrando aún en su pelo. Se derrumbó contra él. Casi no se dio cuenta de que Ranulf le desprendía los dedos y le bajaba los brazos para deslizarle la bata por los hombros, hasta que la prenda resbaló en el suelo. Solo supo que él la levantaba otra vez, ahora en sus brazos, y apenas tuvo la conciencia de que le llevaba en vilo. Pero ningún otro pensamiento penetró en la niebla de placer que aún experimentaba. El placer no disminuyó, aun cuando él la dejó en el lecho y se apartó para quitarle la ropa. El escozor continuó. Lo contemplaba apreciando la carne dorada que se iba revelando, la potencia que la había sostenido en alto durante largo rato, manifestada en cada ondular de los músculos. Deseaba tocarle la piel, probarlo como él le había probado. Nunca había experimentado una expectativa ardiente. Y cuando sus ojos se encontraron con los de él, otro estremecimiento de sensación la recorrió por entero, pues las pupilas de Ranulf ardían de pasión, asegurándole que realmente esta vez sería distinto, pero ella no habría podido imaginar hasta qué extremo. Cuando él volvió a la cama, sus labios retornaron a tentarla con besos suaves, incitarla con mordiscos e inflamarla donde quiera que la tocaran. Por fin se convirtió en una llamarada y calor de deseo. La frustraba que él no permitiera tocarlo, pues le sujetaba las manos con fuerza, sin soltarlas. Por fin se preparó para satisfacer el deseo de sentirlo en su interior. Ranulf se arrodilló entre sus piernas, depositó un beso más entre el vientre, estremeciéndola, y luego... Ranulf, ¿qué? No hagas, no. Él lo hizo, y fue como salir disparada a través del techo. La mitad de su cuerpo se apartó de la cama, pues su espalda se arqueó por voluntad propia, tratando de escapar al fuego de aquella lengua. Pero no lo consiguió. Tampoco le era posible librar las manos. Trató de incorporarse, pero él la inmovilizó con un brazo cruzado sobre el vientre, manteniéndola a su merced. La merced no existía en ese momento. Continuó probando su esencia,
consumiendo en su fuego la sorpresa y el miedo, hasta dejar escapar una sensación y una satisfacción salvaje y asombrosa. Esa respuesta no parecía brotar de ella. Sin embargo, la sentía, la disfrutaba y, con indefenso abandono, se dejó llevar a donde fuese. Un latido nuevo y glorioso le estalló entre las piernas, arrancándole un grito capaz de competir con el habitual bramido de Ranulf. Y mientras flotaba en la sofocante secuela, él la poseyó, manteniéndola en la cresta de una pura dulzura mientras volaba hacia su propio desahogo. Solo en la ola adquirió inesperadas dimensiones cíclopeas, y, en el último instante, el grito de Reina se unió al de él, en otro estallido de palpitante éxtasis.